Saludos a todos y a todas. En esta ocasión vamos a hablar de una estructura de datos sumamente importante en todo el contexto de la ciencia de la computación, así como también en muchas de las aplicaciones informáticas que nosotros conocemos hoy en día, como por ejemplo las búsquedas, los recorridos, las distancias más cortas. Conocemos también algunos tipos de análisis en los procesos de compilación. Podemos utilizar una estructura arborescente, acíclica, como un árbol sintáctico, un árbol de derivación, o también conocido técnicamente como un árbol de análisis sintáctico. Entonces, son muchas las estructuras de datos que nosotros utilizamos, ¿verdad?, a diario, a lo mejor de una forma indirecta en los diferentes software, en las diferentes aplicaciones que pues de una u otra manera nos facilitan algunas tareas que realizamos en la vida diaria. De hecho, el hablar de árboles ya introducimos nuevos conceptos como los que le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Como por ejemplo un recorrido. Tenemos las diferentes formas en que se va a poder visitar cada uno de los componentes de los árboles o del árbol, ¿verdad?, que estemos estudiando. Cada uno de esos componentes principales se llama nodo. Y bueno, vamos a tener por ahí ramas, vamos a tener raíz y algunos conceptos que pues perfectamente están muy familiarizados con una estructura de un árbol común. Entonces, comencemos hablando un poco sobre esta estructura de datos. Muy bien, ya hablamos de algunas estructuras, por ejemplo, las estructuras estáticas que conocimos, que son los arreglos, y decíamos que era una estructura de datos estática porque, por ejemplo, ya tiene una longitud, una dimensión predeterminada. Sin embargo, estaban otras estructuras como por ejemplo las listas, las colas, las cuales pues no tienen una longitud ya preestablecida, predeterminada, por lo tanto su tamaño está en función de la cantidad de datos o la cantidad de información que sean ingresados vía teclado, por ejemplo. Entonces, si hablamos puntualmente ya de los árboles, donde vamos a tener algunos elementos diferentes y vamos a tener una definición un poco diferente también a las otras estructuras de datos, entonces podemos decir que los árboles van a ser estructuras de datos que son utilizadas en muchos campos y son de gran importancia en muchas áreas también de lo que es la informática, las ciencias de la computación. Entonces ellos nos facilitan o se implementan en, por ejemplo, tareas de clasificación. Están los famosos árboles de clasificación, están los famosos árboles también de recomendación, están los árboles de decisión incluso, y también hay tareas de búsqueda y recorrido, en donde, adelantándonos un poquito, pues los árboles se utilizan mucho en el campo de la inteligencia artificial, por ejemplo, en el campo también del machine learning, donde hay pues algunos algoritmos que utilizan esta estructura de datos precisamente para brindar algún tipo de recomendación o para tomar algún tipo de decisión en función de los datos que se encuentran contenidos en esta estructura arbórea o arborescente. Entonces, también hablando un poco sobre los recorridos, entonces podemos mencionar, bueno, vamos a tener un recorrido en orden, otro recorrido que se llama en preorden y otro recorrido que se llama en postorden. Ok, a eso le podemos adicionar, le podemos agregar la forma en que nosotros podemos también recorrernos de una forma general lo que es el árbol, lo que es toda la estructura. Y de hecho, pues hay una forma de visitar los nodos que, para ser un poco más sencillo, pues se hace en forma horizontal y otra que se hace en forma vertical. Entonces, a la que se hace en forma horizontal se conoce como búsqueda, ¿verdad? Hablando un poco de búsqueda, búsqueda en anchura. Y cuando se hace un recorrido o digamos una visita a cada uno de los nodos de forma vertical, entonces a eso se le llama búsqueda en profundidad.
Entonces ya les hablé un poco de los recorridos, ¿verdad? Que posteriormente pues vamos a ver en la siguiente sesión cómo es el algoritmo que se va a implementar para poder realizar los tres recorridos, que es preorden, en orden y postorden. Y las dos búsquedas esenciales que se hacen o se implementan en algunas aplicaciones informáticas, que es la búsqueda en anchura y una búsqueda en profundidad. Entonces, también en las ciencias de la computación, los árboles se utilizan en los análisis sintácticos en el proceso de compilación. Por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un sistema, un software, y estamos trabajando pues, con cualquier lenguaje de programación, llámese lenguaje de programación que utiliza intérprete o lenguaje de programación que utiliza compilador, en donde la diferencia fundamental radica es que el compilador me genera un archivo adicional que es .exe. Por lo tanto, si ya no hay ningún cambio, entonces puedo utilizar ese .exe para acceder a la funcionalidad de la aplicación o del software. Entonces, supongamos que estamos utilizando cualquier lenguaje de programación. Para que podamos tener acceso a la funcionalidad y de hecho para que no hayan los famosos errores sintácticos que nosotros conocemos, que falta un punto y coma, que de pronto estamos con un lenguaje que utiliza tipo de datos y queremos realizar operaciones con variables de diferentes tipos, entonces eso no se puede. Hay siempre unos tipos de análisis que están detrás de todo esto. El primero es un análisis léxico, el segundo es un análisis sintáctico y el tercero es un análisis semántico. ¿Por qué les menciono esto? Si bien es cierto, esto tiene que ver propiamente con los compiladores, pero siempre se va utilizando esta estructura auxiliar, que es el árbol. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el análisis léxico, que es el primero que se hace en un proceso de compilación, entonces de ahí obtengo todo lo que son los conocidos como componentes léxicos o token. Es decir, ahí puedo obtener si hay operadores aritméticos, si hay operadores relacionales, si hay operadores lógicos, los nombres de variables o identificadores, los tipos de datos, los operadores de agrupación, etcétera. Entonces, ¿para qué me sirve lo que es un árbol? Bueno, perfectamente puedo formar un árbol de análisis sintáctico en donde el recorrido que vamos a hacer en ese árbol, entonces me va a dar como resultado un producto que va a contener la verificación sintáctica de las sentencias de un lenguaje de programación que estemos utilizando. Y cuando hablamos de lo semántico, tiene que ver con el significado que está asociado a cada una de las sentencias que se van utilizando en el lenguaje de programación. En la parte sintáctica y en la parte semántica, entonces trabajar con un árbol resulta muy efectivo, resulta muy eficiente porque perfectamente podemos ir conociendo cuáles son los recorridos y podemos conocer también la estructura correcta cuando aplicamos precisamente ese recorrido que les menciono. Ahora bien, si nosotros recordamos la parte estadística, también cuando estábamos en la parte de permutaciones y combinaciones más que todo, entonces también utilizábamos un árbol para poder encontrar las diferentes combinaciones. En fin, hay muchas aplicaciones de esta estructura de datos conocida como árbol. Ok, entonces, si nosotros queremos una definición, ¿verdad? Hay muchas definiciones que al final pues aterrizan en lo mismo, pero si nosotros queremos una definición de lo que es esta estructura o cómo puedo interpretar o entender esta estructura de datos que nosotros conocemos como árbol, entonces podemos decir, bueno, todas las estructuras de datos son un conjunto de elementos. Decíamos que un arreglo era un conjunto de elementos y todos eran del mismo tipo, pero tenía una limitante que era su dimensión predefinida, su dimensión preestablecida por el usuario a la hora de crear ese arreglo. Decíamos que las listas, las colas, también eran conjuntos de elementos, pero eran dinámicas, es decir, ya no tenían esa restricción de la longitud preestablecida por el programador. Entonces,
tomando siempre esa secuencia, vamos a decir que un árbol va a ser una colección de elementos, pero ahora todos esos elementos le vamos a llamar nodos. Así como allá en las listas había un elemento que se llama apuntador, enlace o puntero, como nosotros lo querramos ver, hacia el nodo siguiente o hacia el nodo anterior, así también aquí van a haber enlaces, apuntadores o punteros a los diferentes nodos con los que tenga conexión una raíz o un nodo intermedio. Aquí también va a entrar el concepto de nodo hoja, ya lo vamos a conocer. Ok, entonces todos esos elementos se conocen como nodo, uno de los cuales se va a distinguir con el nombre de raíz, y es que precisamente desde ahí vamos a comenzar las descendencias o las producciones con los nodos. Los recorridos generalmente los vamos a estar comenzando de la raíz. Muy bien. Los nodos van a mantener entre ellos una relación que define una estructura jerárquica, es decir, de paternidad. Y de hecho vamos a tener ciertos niveles y vamos a tener otro concepto que se llama profundidad en el árbol, profundidad de los nodos. Ahora, es una estructura recursiva. ¿Por qué? Bueno, cuando veamos los recorridos, van a ver que pues es una estructura algorítmica que se utiliza también para ir moviéndose de posición en posición, de nodo en nodo, y llega un momento en que tengo que aplicar la misma función, la misma tarea para realizar una visita. En esto también utilizamos un tipo de algoritmo que se llama backtracking o vuelta atrás. Es decir, aplicamos una configuración de comandos, de sentencias, en donde si yo estoy en un nodo que ya no tenga una descendencia, a ese nodo que ya no tiene descendencia le vamos a llamar nodo hoja, porque ustedes ven, las hojas pues es lo último, es un elemento terminal que tiene el árbol y de ahí ya no tiene ningún tipo de descendencia. Entonces, puedo entender, si yo tengo por ahí una hoja y entonces esa hoja, pues por lógica, que nosotros ya conocemos estos principios, no tiene descendencia, entonces lo que va a hacer o lo que va a aplicar la estructura algorítmica es un backtracking, es decir, regresar al nodo anterior y buscar otros recorridos donde pueda encontrar en esos caminos nodos que aún no han sido visitados. Entonces, si ya hablamos puntualmente y hablamos recursivamente de esta estructura de datos, entonces podemos decir que un árbol puede verse como una estructura que va a estar formada por la raíz de dicho árbol y también puede haber una lista de árboles. A eso le podemos llamar hijos. Así como también está el árbol, está la raíz, también podemos encontrar otro elemento que se llama subárbol. De igual forma que estaba el conjunto y teníamos subconjuntos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando precisamente del nodo raíz de dicho árbol, ¿verdad? En cuestión, pues ese nodo raíz va a ser el padre de las raíces de los árboles que componen la lista, a partir del cual se va a establecer la relación de paternidad entre ellos. El conjunto vacío de nodos es un árbol llamado nulo o vacío. Al igual que los conjuntos, traemos arrastrando lo que son estas definiciones. Así como tenemos muchas veces conjunto vacío, cadena vacía, entonces aquí tenemos también lo que es un nulo. Muy bien. Veamos lo que es la representación gráfica de un árbol. Con esto vamos a terminar de entender de una mejor forma lo que es la estructura básica, lo que es la estructura general. Para comenzar a hablar sobre los recorridos y sobre las búsquedas, pues necesitamos también hablar un poco sobre lo que son los árboles binarios. La siguiente sesión precisamente trata sobre árboles binarios, el siguiente video. Aquí vamos a conocer la estructura general y no precisamente un nodo va a tener 0, 1 o máximo 2 hijos, lo cual pues me remite a pensar en un árbol binario. No, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de forma general. Si nosotros podemos visualizar por aquí,
¿verdad? Como ejemplo, ¿verdad? Esta estructura de un árbol, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nodos. Entonces, si nosotros tenemos ya claro cuáles son algunos de los elementos que forman parte del árbol, ya podemos identificar perfectamente la raíz. Entonces, por lo general, digo por lo general porque pueden haber algunas variaciones, ¿verdad? Dependiendo de los ejercicios o del problema que estemos resolviendo, la raíz se va a encontrar en el nivel 0 del árbol. Entonces, a partir de la raíz, vamos a comenzar a enumerar los niveles. Como es una estructura de datos, ya sabemos nosotros que los índices que me sirven para acceder a las posiciones de los elementos, entonces comienzan perfectamente de 0. Muy bien, nivel 0, aquí tendríamos el nivel 1, el nivel 2. Los nodos que pertenecen al mismo nivel, entonces se conocen como nodos hermanos. Muy bien, entonces aquí tengo el nodo raíz. Es un nodo padre de B, de C y de D. Quiere decir que B, C y D son descendientes o hijos del nodo A. Ahí lo tenemos. Ok, ahora bien, lo explico primero aquí y luego vamos a ver esto que se encuentra aquí en forma de como una explicación un poco más detallada del árbol. Entonces aquí tengo la raíz, tengo 3 descendientes. Ok, pero también encuentro otra descendencia cuando llego aquí en B. Si yo estoy en B, entonces tengo a E y a F que están en el nivel 2. Entonces decimos que E y F son descendientes o hijos de B. Si ustedes se fijan, C ya no posee ningún enlace, ya no posee ningún puntero, ya no posee ninguna rama, si usted lo quiere llamar así. Por lo tanto, esta C sería una hoja, un elemento terminal, lo cual significa que ya no tiene ninguna descendencia. Ok, si nosotros analizamos el nodo D, quiere decir que tiene 3 descendientes, G, H, I. Entonces precisamente la imagen nos está indicando, mire, todos estos son nodo hoja, E, F, C, G, H, I. ¿Por qué? Bueno, porque ya no tienen descendencia, ya no tienen hijos. Esta es una rama AD, eso significa que une los nodos A con D. Puedo representarlo de esa forma también. Entonces, ¿quiénes son padres aquí en este pequeño ejemplo sencillo de un árbol? A, B, D, verifiquemos. A tiene hijos, sí. B tiene hijos, sí. D tiene hijos, sí. C tiene hijos, no. Por lo tanto, padres son A, B, D. Hijos, ¿quiénes serían hijos? Pues todos estos, ¿verdad? Todos estos serían hijos. B, C, D, E, F, G, H, I. Ahora, la profundidad es 3. ¿Por qué la profundidad es 3? Bueno, es el número de niveles. La profundidad es igual al número de niveles. Y aquí tengo 3 niveles. Por lo tanto, la profundidad es 3. ¿Cuáles son hermanos? Yo les mencioné hace un instante. Mire, los nodos que pertenecen al mismo nivel son hermanos. ¿Quiénes están en el mismo nivel? BCD, por ejemplo. Vea, BCD. Aquí por eso los seccionamos o los clasificamos ahí en grupos. EF pertenece aquí a este nivel, y a pesar de que GHI también están en el mismo nivel, pero tienen padre diferente. Vea, GHI pertenecen a D, EF pertenecen a B. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de las hojas van a ser todos aquellos que ya no tienen hijos o que ya no tienen descendencias o técnicamente ya no tienen un enlace que una ese nodo con otro nodo. Ok, entonces hay algunas definiciones y de hecho se manejan muchas definiciones en este contexto de los árboles. Ya mencionamos algunas, pero bueno, hay toda una teoría de árboles. Vamos a tratar de ser lo más concisos posible para pues llegar de una sola vez a lo que nos va a interesar, y es a cómo vamos a implementar, cómo vamos a obtener, cómo vamos a aprender los recorridos de los árboles y los tipos de búsqueda también que se pueden implementar en estas estructuras de datos.
Existe también un tipo de búsqueda que de hecho pues se utiliza mucho también en la inteligencia artificial, que se llama primero el mejor. Pero bueno, eso está dentro de un contexto donde ya tenemos que estudiar también haciendo uso de estas definiciones, de esta teoría de árboles. Entonces tenemos que estudiar otros dos tipos de búsqueda dentro de la inteligencia artificial, que se llama búsqueda a ciegas y búsqueda heurística. En algún momento entonces vamos a tocar esos temas también, que pues sus aplicaciones se basan en los árboles. Entonces, aterrizando de nuevo, las definiciones. Tenemos el camino de un nodo n, por ejemplo, a un nodo m. Eso va a ser la secuencia de nodos n sub 1, n sub 2, hasta m, de tal forma que si n sub i es padre de n sub i más 1, para i igual a 1 hasta k menos 1. ¿Por qué? Porque siempre comenzamos la numeración de los niveles, ¿verdad? Por ejemplo, en 0. La longitud de un camino va a ser el número de nodos en el camino menos 1. El camino de un nodo asimismo mide 0. Entonces tenemos otra definición también, que si existe un camino de un nodo A un nodo B, entonces se dice que A es ancestro de B y que B es un descendiente de A. Y eso lo podemos verificar pues en el ejemplo que les mencionaba, que les mostraba hace unos instantes. Entonces tenemos que un ancestro o descendiente de un nodo diferente de sí mismo se dice que es un ancestro o descendiente propio, respectivamente. En un árbol, la raíz es el único nodo que no tiene ancestros propios. ¿Por qué? Porque de ahí depende todo. Nosotros tenemos la raíz y desde ahí vamos a hacer todas las descendencias, todas las derivaciones y vamos a emprender o comenzar todos los caminos hacia cualquiera de los nodos que nos pida un problema o ejercicio visitar, tomando en cuenta algunos de los recorridos. Muy bien, hay otras definiciones. Yo les mencionaba lo que es un nodo hoja, pues es un nodo sin descendientes propios. Está un subárbol de un árbol, que es un nodo del árbol junto con todos sus descendientes, pues así como están los conjuntos, también están los subconjuntos. Tenemos lo que es la profundidad de un nodo, que va a ser la longitud del camino único de la raíz hasta el nodo. Tenemos también lo que es el grado de un nodo, que es el número de hijos que tiene. Por ejemplo, si hablamos del grado de un nodo hoja, es decir, de un nodo terminal, un nodo que ya no tiene descendencia, entonces ese grado es igual a 0. Podemos hablar también de la altura de un nodo en un árbol, lo cual va a ser la longitud del mayor de los caminos del nodo a cada hoja. Ahora bien, la altura de un árbol es la altura de la raíz, ¿sí? Ahí eso vamos a entender por altura. Ok, tenemos la profundidad de un nodo, pues ya lo mencionamos por ahí, ¿verdad? Por alguna razón está pues repetido. Niveles de un árbol, pues dado un árbol de altura h, por ejemplo, se definen los niveles de 0 hasta h. De modo que, por ejemplo, el nivel i está compuesto por todos los nodos de profundidad i. Ya veíamos esto de los niveles. Comenzamos a enumerar los niveles desde 0. Podemos hablar también del orden de los nodos. Entonces, los hijos de un nodo usualmente van a estar ordenados de izquierda a derecha. De hecho, necesito que nos mentalicemos esto, que para encontrar un recorrido de un árbol, si ya estamos en aplicaciones reales de estos árboles, como por ejemplo verificar la estructura sintáctica de una sentencia que utiliza, por ejemplo, palabras o comandos de un lenguaje de programación, entonces el recorrido se va a realizar de izquierda a derecha y a eso se le va a conocer como producto del árbol. Ahora bien, si se desea ignorar el orden de los hijos, se habla de un árbol no ordenado. Entonces, pues cuando ya estemos con aplicaciones, ¿verdad? Como les mencionaba, entonces tenemos que tener en cuenta que el recorrido que vamos a hacer es de izquierda a derecha. Es lo más
recomendable. Pero si igual, si solo queremos tener ahorita la noción de lo que es un árbol, bueno, vamos a conocer sus diferentes elementos y cómo los puedo pues procesar, cómo puedo gestionar datos utilizando esta estructura de datos. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que son los árboles binarios. Ahora, ya hablamos un poco pues de todo lo que tiene que ver con árboles y sus principios. Pero ahora bien, yo les mencionaba, mire, vamos a ir de lo general a lo específico. Entonces, una de las divisiones o digamos de las clasificaciones que se utilizan en los árboles, pues son los árboles binarios. ¿Qué significa que sea árbol binario? Bueno, binario viene de 2. Entonces se lo resumo bien sencillo. Un árbol binario va a ser cuando un nodo tiene 0, 1 o máximo 2 nodos. Quiere decir que si un nodo tiene 3 hijos, ya no es árbol binario. Un nodo tiene un hijo, entonces ese es un árbol binario. ¿Por qué? Porque cumple la condición que el rango o el número de hijos esté entre 0 y 2. Máximo 2, mínimo 0. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la raíz 15, tiene 2 hijos, vea, 9 y 20. El 9 tiene 2 hijos, tiene el de la izquierda y tiene el de la derecha. Y el 14 tiene un hijo a la izquierda. El 20 tiene izquierda-derecha, 2 hijos. El 64 aquí tiene 2 también, uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces, ahí tenemos lo que es un árbol binario. Hay muchas aplicaciones que se pueden implementar o que se pueden realizar con esto de los árboles binarios. Entonces poseen ciertas restricciones, ¿verdad? Estas estructuras, como se los mencionaba hace un momento. Y bueno, algunas de las restricciones o de las condiciones que debe de cumplir es que ningún nodo puede tener más de 2 subárboles. Cada nodo va a poder tener 0, 1 o máximo 2 hijos. Se identifican, y por eso se les mencionaba izquierdo y derecho, porque precisamente se identifican de esa forma, el hijo izquierdo y el hijo derecho. Y pues va a ser una estructura recursiva porque vamos a tener que, muchas veces si nosotros hablamos en una forma primitiva de lo que es la recursividad, una función se va a estar llamando n veces a ella misma. Entonces por eso decimos que va a ser una estructura recursiva. Muy bien, eso es en cuanto a los árboles binarios. Ahí tenemos dos ejemplos de árboles binarios, ¿verdad? Donde tenemos una profundidad 4 y tenemos una profundidad 5. Aquí tengo el nivel 0, aquí tengo el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, si tengo 3, si llego hasta 3 comenzando de 0, entonces dijimos que la profundidad va a ser 4, porque es el número de niveles. Aquí tengo un nivel, 2 niveles, 3 niveles, 4 niveles, 5 niveles. Entonces tengo una profundidad 5. Y esos son ejemplos de árboles binarios. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que son las aplicaciones de lo que son los árboles, podemos encontrar muchas. De hecho, ya les mencionaba, ¿verdad? Algunas de las aplicaciones. Ahora, antes de hablar de lleno de las aplicaciones, bueno, ¿cómo puedo entender internamente o cómo puedo entender ya especificando una posición de memoria y los enlaces izquierdo y derecho? Entonces, si nos vamos nosotros a analizar uno de los nodos, supongamos que tenemos 3 nodos A, B y D. Entonces, cada nodo del árbol va a contener una referencia a su información. Es decir, va a contener una etiqueta. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Etiqueta A, etiqueta B, etiqueta D. Etiqueta A, etiqueta B, etiqueta D. Ok, un apuntador o un enlace o un puntero, como usted lo quiera ver, hacia su hijo izquierdo. Aquí lo tenemos. Es esta ramita que ustedes ven aquí. Y un apuntador a su hijo derecho, que es esta ramita que ustedes pueden visualizar perfectamente aquí. Ok, como ya este B
y este D, esos dos nodos ya no tienen descendencia, podemos decir que son nodos terminales o elementos terminales, o los podemos llamar nodo hoja. Por lo tanto, los enlaces estarían apuntando a null. Vea, es decir, ya no hay nada a partir de ahí. Hasta allí llegaría la estructura árbol. Si nosotros queremos hacer una representación ya un poco más grande de un árbol binario, supongamos que tenemos aquí este árbol, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 nodos. Entonces, si nosotros ya lo queremos ver en términos de localidades, casillas o posiciones de memoria y los enlaces también que se manejan, entonces tenemos las etiquetas, vea, etiqueta A, aquí está, etiqueta B, aquí está, etiqueta C, aquí está, D, aquí está, E está por aquí, F está por aquí. Entonces, si ustedes se fijan, A tiene dos hijos. Vea, cumple la condición o la restricción de los árboles binarios. Hijo izquierdo, hijo derecho. Aquí está, hijo izquierdo, hijo derecho. C es un elemento terminal o una hoja, por lo tanto, aquí tenemos null. Ya no hay enlaces, ya no hay descendencias. En B tenemos un hijo izquierdo, aquí está, y un hijo derecho. Entonces, si nosotros analizamos D, D no tiene hijo derecho. Hijo izquierdo, perdón, solo tiene hijo derecho, que es el F. Y esto ya es una hoja o un elemento terminal. De igual forma es un elemento terminal o una hoja E, vea, y C. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, D solamente tiene un hijo derecho. ¿Será binario sí o no? Claro, porque cumple con la condición de que este nodo padre tiene 0, 1 o máximo 2. Entonces está dentro del rango, tiene un hijo, por lo tanto es un árbol binario. Si nos vamos a lo que son las aplicaciones de los árboles, ¿verdad? En general o árboles binarios, pues podemos hablar de una representación e implementación de expresiones aritméticas. Podemos hablar de algoritmos de búsqueda, en donde ya les mencioné pues las que podemos entender, las que podemos utilizar en un primer momento, que son las búsquedas en anchura o la búsqueda conocida como en profundidad. La representación e implementación de sistemas de archivos es como que usted abra una carpeta y dentro de esa carpeta tiene otra carpeta y tiene otra carpeta. Entonces así se va haciendo un tipo árbol, se van haciendo como descendencias. Por ejemplo, usted sabe que si tiene una tarjeta, una carpeta, entonces la carpeta que va a estar adentro, si yo tengo carpeta 1 y adentro de carpeta 1 está carpeta 2, entonces significa que carpeta 2 es hija o descendiente de carpeta 1. Las aplicaciones en compiladores, ya les mencionaba los tipos de análisis que se realizan en ese proceso de compilación, el procesamiento de texto también para conocer pues algunas estructuras, para conocer algunas combinaciones, la comprensión de la data, ¿verdad? Por los algoritmos de decisión, por los algoritmos que me permiten obtener una representación del conocimiento que sea entendible, que sea comprensible para quien la va a analizar. Aplicaciones genealógicas también en los algoritmos genéticos muchas veces pues están por ahí presentes como estructuras auxiliares para conocer algunos recorridos y conocer algunas combinaciones que se pueden realizar en ese tipo de área. Están los árboles de decisión para juegos y no solamente los árboles de decisión para juegos, sino que también están los árboles de decisión que se utilizan mucho en el aprendizaje automático o también se utiliza en la generación de pronósticos o de predicciones incluso. Están también la representación de relaciones jerárquicas, como por ejemplo lo de las carpetas que les mencionaba hace un momento, las aplicaciones en bases de datos, y están algunas aplicaciones en ciencias biológicas y bioinformáticas que ya son algoritmos de minería de datos, son algoritmos de machine learning que ya se pueden aplicar a áreas específicas para obtener ciertos valores y en base a esos valores poder presentarlos
para que sean analizados, o también se pueden obtener esos resultados de tal forma que en base a ellos se pueda establecer o se pueda tomar una decisión. Bien, entonces esta ha sido como una pequeña introducción a lo que son los árboles. Entonces, en el próximo video, en la próxima sesión, vamos a ver cuáles son los recorridos de los árboles. Entonces, ya les mencionaba, y para que los tengan en mente, para que los tengan presente, está el recorrido en orden, recorrido preorden y recorrido en postorden. Si le preguntan a usted, mire, ¿cuáles son los dos tipos de búsqueda más conocidas en los árboles? Bueno, usted puede decir, está la búsqueda en anchura y está la búsqueda en profundidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma en que se visitan los nodos. Ok, entonces nos quedamos hasta aquí con esta sesión. Y bueno, vamos a seguir el estudio de los árboles. De hecho, esto se puede implementar en diferentes lenguajes de programación, tomando en cuenta pues toda la teoría, los principios, los algoritmos también. Por ejemplo, para cada uno de los recorridos hay variaciones en los algoritmos. Se van a dar cuenta ustedes que quien va cambiando de lugar es la raíz. No de lugar en el árbol, sino que de lugar en cómo voy a ir visitando, ¿verdad?, esos nodos. Los tres elementos que debo de tener presentes: raíz, hijo izquierdo, hijo derecho. Esos son los tres elementos y van a ver que los recorridos se vuelven sumamente sencillos, sumamente fáciles. Entonces, nos vemos en la próxima sesión. Saludos.